Bienvenidos a este episodio bonus que estamos hablando un poco entonces de lo que va a pasar mañana con la solicitud entonces de los independientes. Hoy decidí hacer esta transmisión en vivo y en especial. Estamos conectados ahorita desde Instagram, pero vamos a dejar igualmente como una cobertura especial acá a través de nuestro canal de Pecusin TV. Así que ya saben que estos Pecusin TVs o este podcast se bebe tomando una cerveza. Así que mientras viene el intro, tú vas por tu cerveza. Nos vemos. Listo, bueno, hoy como podrán ver tenemos una nueva mesa, no es nueva, me la rapté de mi oficina para poder hacer los podcasts un poco más, digamos, cómodos, sin tener que mover tantas cosas en la casa. Así que bueno, espero que yo haya buscado tu cerveza, tú sabes que yo siempre traigo la mía, y por acá está la mía, ¿ok? Yo no le voy a hacer publicidad a esta gente porque todavía no me han decidido, no se han honrado en decirme, ¿sabes qué, Joan? Sí, mira, tú mueves gente, los contadores beben, que jode, vamos entonces a hacer una publicidad. No, eso no se digno. Entonces, creo que a mi esposa tampoco le gustaría que se dignara que me hicieran publicidad porque si no tendría la casa llena de cerveza. Pero mientras tanto, nada, nosotros los pobres compramos nuestra cerveza porque aquí esto se ve tomándose una cervecita. Aquí esto es patrocinado por una querida seguidora que, bueno, después de tanta habladuría, después de tanto, digamos, conversar, me otorgó y me regaló esta cerveza que, bueno, ya ustedes saben por su color cuál es. Pero bueno, no estamos aquí por eso. Pero ustedes saben que esta es la base, somos, como siempre nosotros entramos, ¿ok? Estamos aquí por, evidentemente, lo que se anunció la semana pasada. El ministro Briones habló el día lunes con respecto entonces a lo que iba a suceder con, efectivamente, los independientes, ¿ok? ¿Cuál es la ley de apoyo a los independientes? A la cual hoy por hoy ya está más que vigente. Ya la Cámara del Senado despachó toda esta información y se espera que el día de mañana, a través del Servicio de Impuesto Interno, se pueda tramitar efectivamente entonces digamos, el beneficio, ¿ok? A lo cual entonces se está refiriendo el Estado en cuanto al apoyo a los trabajadores independientes, ¿ok? Todo esto en base a lo que es la parte de la emergencia económica, con el ingreso familiar de emergencia, el IFE 2.0, en el cual obviamente estableció entonces ahora su nuevo, por así decir, su nueva base en digamos, una nueva base de ingresos subsidiado en 100.000 pesos, ¿ok? Entonces obviamente de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a funcionar aquí? ¿Okay? ¿A qué se debe esta norma que se despachó? ¿Okay? Déjenme buscar acá, que tengo varias informaciones, que luego acá por el canal de YouTube los voy a dejar en el link, ¿okay? De varios artículos que me parecieron interesantes, aparte de la información del Twitter que entregó el ministro Briones, que explica muy bien cómo va a funcionar. Sin embargo, hay una especie de vacíos que no explicó, y a su vez entonces también lo que sería la publicación que hicimos el día de hoy. ¿Okay? Entonces, no vemos más largas, pero ya saben. Primero, salud. Saludos a ustedes por acá. Qué rico, Dios. Porque la cerveza es tan rica. Pero bueno, eso es algo que no vamos a conversar en este live. Entonces, chicos, ¿a qué se debe la ley de apoyo a los independientes? Ya hace un tiempo se había discutido que había un abandono, efectivamente, hacia los independientes en todo lo que estaba sucediendo con el tema de la pandemia. Es cierto que estábamos totalmente abandonados, nadie nos estaba entregando, por así decir, algún beneficio, pero hoy por hoy es una realidad. ¿Okay? El día de mañana, a través de la página del Servicio de Impuesto Interno, como lo había comentado anteriormente, se va a poder realizar entonces la solicitud de este beneficio crédito. ¿Okay? Y aquí es lo que nosotros vamos a, digamos, aprender en el día de hoy. ¿En qué se basa en esto? ¿De qué se trata la medida? La medida básicamente lo que nos dice es que aquí se va a ayudar a los independientes basado en las caídas de sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como independiente, por ejemplo, venía emitiendo boletos honorarios, digamos que aproximadamente por 500.000 pesos, en un ingreso promedio en 500.000 pesos, a mí el Estado va a entrar entonces a entregarme este beneficio de apoyo por lo que significa en la caída de mis ingresos. ¿Qué quiere decir esto?
Si ese era mi ingreso, 500.000, y por alguna razón experimenté una caída porque, bueno, efectivamente, debido a la pandemia, dejé de atender público o qué sé yo, bajaron mis ingresos y supongamos que esos ingresos hayan bajado al 50%, ¿ok? Es decir, estaríamos estableciendo que ahora yo estaría ganando, o esta persona estaría ganando 250.000 pesos en promedio, y obviamente entonces a través de su caída, esos 250.000 pesos restantes lo estarían cubriendo hasta un 70%. ¿Ok? Eso es básicamente lo que la norma dice. La norma también establece que hay un mínimo que se establece de que al menos las bajas de los ingresos deben registrarse en un 30%. Es decir, si tu baja de ingresos o tu caída de ingresos se registra en no un monto mayor o una proporción mayor a un 30%, claro, no deberías acceder a la oportunidad entonces de este beneficio del apoyo a los independientes. Entonces, ahí lo que primero que debemos tener en cuenta, ¿ok? Esa es la base del cálculo en que el Estado obviamente entonces se está basando o tomando en cuenta. 2, es que esto es un beneficio que se va a establecer por 3 ocasiones en 3 meses. Es decir, básicamente lo que nos están diciendo acá es que en la base en la norma nos están diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú vas a poder optar por este crédito o por este subsidio que vamos a hablar más adelante, que va a poder ser entonces en 3 meses. Pueden ser consecutivos o discontinuos. Es decir, tú podrías solicitar tu base de crédito ahora en junio, luego hacerlo en julio y de repente si en agosto no lo requieres, podrías hacerlo entonces en septiembre. ¿Okay? Los 6 meses se van a contar a partir del 1 de mayo de este año, por lo cual entonces tendríamos una vigencia hasta el 30 de noviembre aproximadamente, que se estarían cumpliendo entonces, 30 o 1 de noviembre que se estaría cumpliendo entonces esos 180 días. ¿Okay? O sea, es por donde el Estado pueda creer que efectivamente la pandemia se pueda sortear. Ahora bien, ¿qué sí nosotros tenemos que tener en cuenta? Que esto no va a ser por los 6 meses. Es decir, yo voy a tener 3 oportunidades de solicitar este beneficio. ¿Ok? Y lo podré, como les comenté, lo podría hacer ahora, de repente lo podría también hacer en julio. Y si no lo quiero hacer en agosto, lo podría hacer de repente entonces en septiembre. Una vez quemado mis 3 cartuchos, por así decir, ya no habría opción hasta que el Estado entonces comente otra cosa. Igualmente hay que resaltar que hay una base entonces de topes mínimos, topes máximos que vamos a ir comentando poco a poco, ¿sí? Sin embargo, tuve varios intentos de ubicar el boletín, lamentablemente no lo conseguí, así que me tuve que conformar con fuentes, que en lo particular algunas fuentes son oficiales, otras fuentes no son tan oficiales, pero al final obviamente no pude conseguir la base de todo y quedan algunos vacíos, quedan algunas cosas, alguna libre interpretación. Entonces, sabiendo entonces en lo que se basa en la medida, ¿cómo funciona ahora? La medida, en lo que pude visualizar, se divide en 2 fases, ¿ok? O en 2 partes, mejor dicho. Hay una parte que será el subsidio, ¿ok? Y una parte que será como un crédito, también conocido, o el ministro lo habló como el crédito blando, ¿ok? En la base del subsidio vamos a tener entonces que son aquellos que, teniendo un ingreso promedio que se basa entonces en 500.000 pesos o menores a 500.000 pesos, van a optar entonces por el subsidio en combinación con el crédito. ¿Qué quiere decir esto? Partamos por el mismo ejemplo, ¿sí? Mismo ejemplo, 500.000 pesos una persona. Si esta persona obviamente entonces opta por una caída del 50% de su base, de su base de ingresos, el otro 50% va a ser entonces hasta una porción de 70% en el cual podría entrar entonces un subsidio o una parte del crédito. ¿En qué se basa obviamente o cuál es el límite para nosotros saber cuál es el subsidio? Va a estar en onda entonces con el mismo ingreso familiar de emergencia 2.0, es decir, los 100.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Si en este cálculo de estos 250.000 pesos que el Estado me pueda cubrir, me va a cubrir hasta el 70% o hasta un tramo que nosotros vamos a ver ahorita, en el cual en esa base de cálculos supongamos que me dé un cálculo final de unos aproximadamente 170.000 pesos. Lo que me estaría diciendo la norma es que los 100.000 van a estar cubiertos por el subsidio y el resto de la caída se va a financiar a través de crédito blando que entonces habla el Estado. ¿Ok? Ahora, obviamente, entre menores ingresos y yo esté dentro del borde de los 100.000 pesos, claro, a mí me van a subsidiar este ingreso y el resto efectivamente sería a través de un crédito. Si yo solamente opto por el subsidio, yo simplemente recibiría el subsidio y no recibiría ningún crédito, es decir,
no tendría que deberle nada al Estado. ¿Okay? Así que realmente es una medida que realmente ayuda a los independientes. Mientras que el préstamo, que es la base directa, sobre todo van a ser para aquellos que generan en promedio mayores ingresos a 500.000 pesos y que a través de esta forma entonces recibirán este crédito blando, por así decirlo, que va a ser una tasa real cero, es decir, solamente van a recibir intereses por el ajuste por inflación que pueda recibir entonces esto, pero lo más, digamos, por así decir, lo más directo, lo más, lo más importante de esta parte de la norma es que se va a pagar en 4 años, ¿okay? Y va a tener 1 año de gracia. Es decir, esos créditos que los independientes puedan recibir ahora, lo van a poder pagar entonces a partir de abril del 2022. ¿Okay? Ni siquiera ahora en abril del 2021, sino que efectivamente lo van a hacer en abril del 2022 a través del impuesto a la renta, que igualmente vamos a hablar más de ello. ¿Okay? Entonces, en esto es la base en cómo va a funcionar, ¿sí? Esto en cómo el crédito, digamos, el crédito blando o la ley de apoyo a los independientes estaría dividido entonces entre el subsidio para los trabajadores que tengan ingresos por menor a 500.000 y va a registrar hasta las caídas de hasta un 70%. Y en el caso de aquellos que tengan más de 500.000 pesos, va a ser entonces a través del crédito blando a través del préstamo, ¿sí? Entonces vamos a tener esa base de ahí, ¿okay? Mientras yo paso acá, igual recuerden que lo que yo estoy viendo acá lo voy a dejar aquí como una especie de pantalla. Ya aprendí a hacerlo, ¿sí? Poco a poco estoy aprendiendo a manipular un poco más el tema audiovisual. Seguimos por acá. ¿En cuáles son los requisitos en generales? ¿Cuáles son los requisitos en generales a los cuales entonces vamos a tomar en cuenta para poder optar al beneficio? 1. Haber emitido 3 boletas de honorarios, ¿ok? Dentro de los últimos 12 meses anteriores al 1 de abril del 2020. Es decir, si yo efectivamente realicé 3 boletas de honorarios entre los periodos comprendidos de el 1 de abril del 2019 hasta el 31 de marzo del 2020, entonces se me va a tomar la base de que sí yo cumpliría este requisito y luego se va a hacer un efecto de cálculo bajo un promedio de los ingresos y cómo se registraría entonces la caída de ello. En caso también se extiende a aquellos que también hayan emitido 6 boletas, de repente aquellos que tengan más tiempo, aquellos que hayan emitido 6 boletas dentro de los 24 meses anteriores al 1 de abril de 2020. Es decir, aquí se extendría un poco más el plazo en cuanto a verificar ese ingreso en promedio. Estaríamos hablando entonces de los ingresos que se registren desde el 1 de abril del 2018 hasta el 31 de marzo del 2020. Y una de las cosas que establece entonces también es que a través del cálculo que se realice tendrían que tener una reducción de sus ingresos hasta al menos un 30% de estos ingresos efectivamente tomados. ¿Okay? Básicamente lo que aquí el Estado está estableciendo es que para poder medir estos beneficios, las personas tendrían que haber emitido boletas de honorario en su formato electrónico. ¿Okay? Es decir, el Servicio de Impuesto Interno, a través del informe anual de las boletas de honorarios, tomará esa base entonces de información y hará el cálculo que corresponde. Ahora, ya sé probablemente para dónde van. Y aquellos que emitimos boletas de honorarios en formato manual, aquellos de repente que son estilistas, que son manicuristas, o de repente alguna persona que haya decidido realizar entonces su base de emisión de boletas, también lo va a poder hacer, ¿okay? Pero esta vez el Servicio de Impuesto Interno se va a basar en lo que realizó en los pagos de los formularios 29 correspondientes. Es decir, no tienen que correr a llevar información de sus boletas manuales, simplemente se va a tomar en cuenta es la base de los impuestos que debieron haber pagado, ¿ok? Por favor, espero que hayan estado al día con eso, ¿ok? Y vamos a hablar de una parte importante aquí. Hay vacíos, ¿ok? Y obviamente la norma se entiende en que no dice efectivamente en la fecha en que se haya emitido. Por favor, no vayan a ustedes a irse más inteligentes que el sistema y emitir boletas honorarios con fechas de retraso. Sabemos que se puede, ¿ok? Pero efectivamente por eso es que la norma está hablando de este tiempo, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo en lo particular hubiera dado una fecha desde el 15 de abril aproximadamente. ¿Por qué? Porque todavía se podría emitir boletas con fecha de marzo, ¿ok? ¿Qué pasa? Sin embargo, el Servicio de Impuesto Interno registra en el momento, efectivamente, cuando yo hago una boleta, la fecha en que lo hice
y no lo tomaría en cuenta sobre todo en la fecha en que la estoy realizando como tal. ¿Okay? Así que por favor no se van a hacer los vivos. Aquellas personas que estaban atrasadas con su impuesto mensual, aquellas personas estilistas. Joan, si me pongo al día ahora, ¿podría optar por el beneficio? Es muy posible que no. ¿Y por qué es posible que no? Porque efectivamente te estás colocando al día y entonces se establece obviamente la total intención de la fragancia de la norma. Así que eso por un lado. Así que ojalá que hayan efectivamente entonces estado totalmente al día con esto. Por acá me hace una pregunta que vi así a reojo y esto es muy importante. En el caso de los que independientes que solo realmente reciben boletas por tercero. Aquí la norma efectivamente habla de boletas honorarios. Como no habla de boletas honorarios en específico, se podría entender que es una forma general. ¿Okay? Sin embargo, habría que ver efectivamente si aplicaría o no para el beneficio como tal. ¿Okay? Así que esto es uno de los vacíos que se entiende. Muy probablemente sí opten por el beneficio, pero también esto va a estar muy a afecto a lo que también las empresas retenedoras, es decir, las empresas que emiten por boletas de tercero, hayan realizado los pagos que corresponden al impuesto como tal. Sin embargo, no quedó algo muy en claro en eso, ¿sí? Sigamos por acá entonces. Ya tenemos claro, como para hacer un repaso, haber emitido 3 boletos honorarios dentro del plazo de tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo inicié actividades supongamos por mala suerte, en enero del 2020, si yo registré 3 boletos honorarios, existe una posibilidad entonces que se pueda acceder al beneficio. Ahora no, Joan, mira, yo tengo inicio de actividades de hace mucho tiempo. Tengo inicio de actividades, no sé, desde julio del 2018, abril del 2018, claro, se va a tomar en cuenta, son las 6 boletas en ese tiempo comprendido. Recordando siempre que, por favor, ahí van a tener entonces hasta una proporción del 30%. A ver, si yo saco mis cálculos y me digo, bueno, ¿sabes qué? Mira, Joan, si yo reviso estos ingresos versus lo que tengo ahora, claro, yo, no sé, mis ingresos bajaron un 10%, un 15%, un 20%, claro, no calificarías para tal beneficio, ¿ok? Ahora bien, vamos a separar esta parte aquí de lo que serían entonces las personas bajo el beneficio que obtendrían por el subsidio, o si entonces las personas que tendrían el beneficio del crédito blando, ¿ok? Vamos a empezar con las personas del subsidio. ¿Cómo funciona el subsidio? Si tienes entonces estos ingresos menores a 500.000 pesos, ¿ok? Lo que va a tener entonces la base es que aquí, bueno, vas a poder acceder a este beneficio del subsidio, recordando que es hasta un tope máximo de pago de 100.000 pesos, ¿ok? ¿Y cómo va a funcionar esto? Claro, haciendo el cálculo que corresponde entonces para establecer si la caída de tus ingresos y hasta el 70% o hasta el número que corresponde, efectivamente entonces allí estaríamos hablando de que si está dentro de los 100.000 pesos, claro, no recibirás un crédito, recibirías simplemente un subsidio y no tendrías que entregarle de vuelta nada al Estado. Ahora bien, ¿cómo se estableció el Estado para poder, digamos, establecer un tramo, por así decir, mejor dicho, lo estableció para establecer, para la redundancia, por así decir, cuáles son los porcentajes de caídas que estarían por cobertura? La tabla nos dice lo siguiente. Si tienes ingresos que van de 0 hasta 320.500 pesos en promedio, tu porcentaje de cobertura por la caída de tus ingresos va a ser hasta un 70%. ¿Sí? Por ejemplo, si yo emitía boletas honorarios por 300.000 pesos y de repente, bueno, no sé, se me fueron los ingresos, el 90% de mis ingresos. Ok, perfecto. Entonces ellos van a decir, ok, si se cayó el 90% de tus ingresos, es decir, 270.000 pesos, nosotros te vamos a cubrir hasta el 70% de esos 270.000 pesos. ¿Okay? Y eso es lo que es la base de la cobertura del subsidio. Luego, aquellos que tengan entonces ingresos comprendidos en promedio entre los 320.500 pesos a los 400.000 pesos, la cobertura va a ser entonces de 500.000. Lo mismo. Bueno, yo emití boletas en promedio de 400.000. No sé, mis ingresos bajaron al 50%, es decir, 200.000 pesos. Ok. Nosotros, la cobertura del Estado va a ser un subsidio de hasta el 50% para la caída de esos 200.000, es decir, 100.000 pesos, y por eso tú recibirías el subsidio completo, no recibirías el crédito. ¿Okay? Sería en ese escenario. Y aquellos que entonces ingresos en promedio hayan tenido 400.000 pesos, ¿okay? A 500.000 pesos, claro, la cobertura va a ser entonces hasta un 40%. ¿Okay? Entonces, para repasar, de 0 a 320.500, que es el sueldo mínimo, 70%,
de aquellos 320.500 a 400.000 el 40% y de 400.000 pesos a 500.000 sería entonces el 40% como tal, ¿ok? 50, 70, 50, 40, ¿ok? Entonces, yo en la publicación hice un ejemplo y me voy a basar en el mismo ejemplo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, una persona que, trabajador, ganaba 400.000 pesos. 300.000 pesos de su ingreso, perdón. Sufre una caída del 40% de sus ingresos. Es decir, de sus 300.000 deja de percibir 120.000 pesos por la pandemia. El subsidio, que entra entonces dentro del rango del 70% de cobertura, va a decir, bueno, le voy a cubrir el 70% de esos 120.000 pesos que perdió. ¿Ok? Es decir, le va a subsidiar 84.000 pesos. Al estar dentro de la cobertura del subsidio, la persona le entrega sus 84.000 pesos y esto lo va a poder hacer entonces en cálculos que refieran, como les comenté al inicio, en 3 meses. Lo va a decir, lo va a poder hacer en 3 oportunidades dentro de esos 6 meses. Podría pedir ese beneficio ahora en junio, podría pedir el beneficio ahora en julio y de repente lo podría pedir ahora en agosto, pero el resto de los meses los perdería como tal. ¿Ok? A ver, puedo pedir yo ahora en junio, Joan, y luego en agosto y luego en octubre. Lo va a poder hacer porque también se establece en la base discontinua. Ahora, en un caso peor aún, ¿okay? Que sería el otro ejemplo, si un trabajo independiente, en otro caso, en los 300.000 pesos, en vez de perder el 40%, pierde el 80% de su ingreso, es decir, 240.000 pesos, cónchale, o sea, es un monto mucho más alto a través de las pérdidas que estaría estableciendo allí. ¿Y qué pasa entonces ahí en esa base? Ok, que perfectamente entonces va al Estado a decir, bueno, te vamos a cubrir hasta el mismo 70% de cobertura por la parte del subsidio sobre esos 240.000 pesos y a través de esa vía entonces lo que nosotros vamos a tener es que te vamos a prestar te vamos a dar un beneficio de 140.000 pesos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Como el tope máximo del subsidio serían 100.000 pesos, le van a entregar 100.000 directamente por el subsidio y el resto, ¿ok? Es decir, los otros 40.000 o el resto lo van entonces a recibir directamente por la base del préstamo del crédito entonces al 0%. Es decir, recuerden que el subsidio siempre va a ser hasta el 100 y el resto que lo que deriva el cálculo va a ser entonces efectivamente establecido por por el préstamo, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Okay? Me están preguntando mucho y me lo han preguntado demasiado. ¿Qué pasa a aquellos que perdieron el 100%? Es uno de los vacíos que efectivamente no habla efectivamente la norma. Se plantea o se espera que aquellos que realmente hayan perdido la totalidad de sus ingresos también puedan optar por el beneficio. ¿Ok? Así que no se escapa la posibilidad, pero como les comenté, no hay nada en lo que allí pueda referirse. Por eso es que queda como una especie de vacío o una especie de libre interpretación. Mañana lo vamos a saber entonces directamente a través de la solicitud que se va a hacer a través del Servicio de Impuesto Interno. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con aquellos que sí tienen ingresos mayores a 500.000 pesos? ¿Cómo va a funcionar el crédito? Ya saben que ellos no van a optar entonces por poder obtener el subsidio. Sí o sí va a ser por el crédito blando. ¿Ok? ¿Y cómo va a funcionar este crédito? Bueno, se le va a entregar este crédito a las personas. ¿Okay? Aquí sí se va a ir directamente al 70% o digamos una base también hasta el 70% de la que haya sus ingresos. Pero aquí en vez de poder optar al subsidio van a tener que optar directamente por el crédito. Y ese crédito va a ser hasta un tope máximo de 650.000 pesos que se va a otorgar de manera mensual, de la misma forma como el subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona en promedio, en boletas honorarios, genera 2 millones de pesos, ¿okay? Suponiendo ahí, y la caída de su ingreso se registró en un 40%, estamos hablando entonces que esta persona habría perdido en sus ingresos 800.000 pesos. Es decir, habría visto muy bajo su ingreso hasta esos 800.000. Al realizar el cálculo de este 70%, estaríamos entonces hablando, o del cálculo que refiera, porque obviamente también entramos para ese cálculo, supongamos que sea el 70%, estaremos hablando entonces que esta persona podría optar por, si no me dan los cálculos, si no me fallan, en 560.000 pesos. ¿Qué pasa? Estaría dentro del tope
máximo a otorgar el crédito y esta persona podría retirar este crédito, ¿ok? A pagar entonces bajo las condiciones que se establecieron. Claro, si es una persona que de repente en ese mismo caso, los mismos 2 millones de pesos, de repente perdió mucho más, de repente perdió hasta un 60% de esos 2 millones, claro, estaríamos hablando de que aquí obviamente sería mucho mayor la pérdida. Estaríamos hablando básicamente que habría perdido 1.200.000, ¿ok? Y cuando se hace obviamente el cálculo correspondiente, estaría estableciendo que, no sé, digamos como cálculos por así encima, estaríamos hablando de 750.000 pesos, por lo que supera, ¿ok?, el tope máximo del crédito de los 650.000 y solamente podría optar por esos 650.000 pesos como tal, ¿ok? Así que esa es la base del crédito. Ahora bien, ¿cómo se va a pagar este crédito? Como les comenté, va a tener un año de gracia, se va a poder pagar efectivamente en un primer pago el 20% del crédito a través de la operación renta que se va a hacer en abril del 2022, ¿ok? Un primer pago del 20%, luego un segundo pago en abril del 2023, ¿ok?, que va a ser a través de un pago del 40% y un último pago entonces en abril del 2024 con el 40% restante. Aquí van a ser 3 pagos que se van a realizar. Tampoco se asoma la posibilidad de repente de pagarlo automáticamente. Y claro, o sea, o digamos abonar, por así decir, más de la deuda. Eso aún no está claro. Yo entendería que no. ¿Okay? Yo entendería que sería bajo las cuotas que ahí estarían establecidas. ¿Okay? Un 20% a pagar en el abril del 2022. Un segundo pago en el 40% en abril de 2023 y luego un pago restante del 40% final en abril de 2024. ¿Ok? Suponiendo que la persona llegue a la base total, estaríamos hablando entonces aproximadamente de casi 2 millones de pesos en crédito, a los cuales la tasa real de interés cero sería muy baja. Es decir, la capacidad de deuda total o del crédito total estaría sumándose aproximadamente entre 2.200.000 a 2.300.000 pesos. Así que si ustedes sacan su cuenta, si sacan su calculadorita, realmente va a ser un monto no tan alto a pagar. Y claro, nosotros, aquellos que decidan optar por el beneficio, claro, tendrían que ir ahorrando en la base y pagar ese impuesto como tal. ¿Okay? Recuerden que es con tasa real cero, es decir, solamente se estaría aplicando la base de la inflación por cada año. ¿Okay? Por eso que les hablo de aproximadamente 2.200.000 a 2.400.000 pesos. ¿Okay? Como les comenté, el crédito solamente se va a poder pedir, igual que el subsidio, solamente en 3 periodos o en 3 ocasiones dentro de esos 6 meses que empieza a contar su tiempo desde el 1 de mayo de este año. ¿Okay? Estaremos diciendo que aproximadamente octubre-noviembre se terminaría este plazo para realizar esta solicitud a través del crédito. ¿Cómo se puede obtener el beneficio? Muy simplemente, mañana, a través del Servicio de Impuesto Interno, aquellas personas obviamente van a poder ver el estado de su solicitud, si pueden efectivamente hacer la solicitud, y entonces una vez visto el resultado de ello, esto va a ser calculado de manera automática. Recuerden que para aquellos que emiten boletas de honorario en su formato electrónico, el Servicio de Impuesto Interno hará el cálculo basado en la información que ya tiene, y sobre eso entonces registrará si hubo la caída o no de estos ingresos, y en caso de que exista la caída, entonces establecerá la forma en cómo podría obtener, ya sea bajo el subsidio o ya sea bajo el préstamo, ¿sí? Ahora bien, si en tal caso entonces se refiere a través del préstamo, o entonces obviamente va a establecer la cantidad del préstamo que podría solicitar para ese mes, que estaría dentro entonces de estos 650.000 pesos. Una vez realizada la solicitud, lo que se establece entonces es que el Servicio de Impuesto Interno debería demorarse 10 días hábiles en poder realizar entonces esta gestión. Estaríamos hablando aproximadamente que si se realiza el día de mañana, jueves 25 de junio, ese dinero debería estar entonces depositado aproximadamente en la segunda semana del mes de julio. ¿Y por qué digo, digamos, sobre todo la final? Porque tenemos que recordar que este lunes 29, acá en Santiago es un feriado religioso. Si no me equivoco, se celebra el día de San Pedro y San Pablo. ¿Okay? Así que, o sea, probablemente eso sea un día más que se corra. ¿Okay? Así que vamos a tener esa parte por allí. Debería aparecer esto de manera automática. Esto debería aparecer
de manera inmediata a través de la página del Servicio de Impuesto Interno, así que mañana tienen que estar atentos en esta parte de la consulta. ¿Okay? Se espera que exista, obviamente, como el Servicio de Impuesto Interno siempre hace, una especie de noticia, una especie de banner, y muy probablemente esté disponible a partir de mañana en las primeras horas de la mañana. Así que habrá que esperar. En caso de que no esté, claro, debería estar entonces el viernes. Igualmente, el ministro Briones, una persona a la cual admiro mucho y respeto mucho, habló de que efectivamente podía estar mañana, o desde mañana se podría hacer la solicitud. Así que me imagino que el Servicio de Impuesto Interno tiene una alta presión de poder realizar entonces esta base. ¿Ok? Ahora, ¿en qué es lo que no precisa la norma? Es lo que no podía yo ver bien o ver cómo efectivamente se iba a establecer esta parte. Es que, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen otras vías de ingreso? ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente generan sueldos? ¿O qué pasa con aquellas personas que tienen empresas, ¿okay? Y que aparte de eso, ¿okay? Realizan entonces boletas honorarios y reciben ingresos de esa manera? No precisa la norma efectivamente si pueden o no. ¿Okay? No habla, o las fuentes que yo pueda consultar, no habla de que no pueda. Así que se genera una libre interpretación de que la persona podría acceder. Ahora, a través de este acceso del beneficio, habría que ver también si ese beneficio sería directamente a través del préstamo, que me da lógica de que sí se podría acceder, aparte de tener otras bases de ingreso, pero ¿okay? No podría optar por el beneficio. Es lo que me dice a mí mi lógica. Si yo fuera parte del Estado, lo haría de esa manera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque efectivamente, claro, o sea, aquí recuerden que esta base del apoyo de la ley o de la ley de apoyo para los independientes va en sintonía que también con la parte del ingreso familiar de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Si ya en lo particular o también con los, digamos, con el plan de emergencia económica, si ya tú estás suspendido y hoy por hoy estás haciendo otros tipos de actividades o venías haciendo otras actividades, claro, ya podrías de repente recibir una parte de la suspensión y de repente podrías solicitar este préstamo. Pero el subsidio creería que no se podría. Igualmente mañana vamos a ver efectivamente cómo va a funcionar esto. Otra de las cosas que tampoco se dejaba como libre era qué pasaba con aquellos que efectivamente dejaron de emitir boletas. ¿Ok? Y aquí yo me refería exactamente no con las personas que dejaron de emitir boletas desde los tiempos comprendidos que no se van a tomar en cuenta para el requisito, es decir, entre abril, mayo y junio, sino qué pasaba con aquellas personas que en su momento dejaron de emitir boletas de honorarios, pero antes del 1 de abril del 2020. Es decir, qué pasaba con aquellas personas que de repente emitieron 3 boletas de honorarios, ¿ok? De repente, no sé, a inicios del tiempo de los primeros 12 meses, es decir, por ejemplo, entre el 1 de abril del 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, ¿qué pasaba con esas personas? O sea, efectivamente se les iba a tomar en cuenta, eso tampoco se pudo responder. Por lo que se pueda establecer bajo la generalidad, se entendería entonces que esas personas también podrían optar por esa opción al subsidio o la opción entonces a la base del préstamo. ¿Ok? Y claro, de repente también si aquellas personas que en su momento, todavía en el 2018, habían realizado un inicio de actividades, habían emitido más de 6 boletas honorarios, ¿qué pasaba también con esas personas? ¿Podrían o no acceder a ese beneficio? Entendiendo obviamente que su cambio fue radical. Es decir, no fue por la pandemia, que es otra cosa, ¿okay? Sino que efectivamente fue en el tiempo antes de la pandemia. Entonces eso no ha quedado muy en claro. Y eso es lo que efectivamente vamos a esperar mañana de los distintos casos que se puedan reportar. ¿Okay? Y lo otro es que esto sí va a ser complementario, adicional entonces al ingreso familiar de emergencia. Es decir, si yo obtenía el subsidio o si ya yo obtengo el ingreso familiar de emergencia, ¿también puedo optar por el subsidio? Se entiende que sí, de que sí se podría optar por ambos beneficios. Recuerden que si necesitan entrar al ingreso familiar de emergencia, esto ya lo pueden hacer a través del registro social de hogares. Tienen que obviamente registrarse a través de esa manera y a través de lo que la norma, igualmente no es tema de este podcast, pero igual quiero comentarlo, es que la base es que se va a establecer entonces hasta un grupo de 4 personas, ¿ok? Un grupo familiar de 4 personas, que el beneficio máximo es hasta 100.000 pesos. Igualmente se comprende que los beneficios van de entre los 22.500 pesos aproximadamente hasta los 100.000 pesos, ¿ok? Y ese subsidio familiar estaría entonces hasta 4 integrantes de la familia, y para poder optar al beneficio habría que entonces entrar al registro social de hogares, ¿ok? Esto sí sería un subsidio como tal,
no sería un préstamo, ¿ok? Ahora, particularidades en las cuales yo, por así decir, pienso que va a ocurrir, ¿ok? Se habló efectivamente entonces de que para los efectos, esta gama de beneficios que están ocurriendo es simplemente una parte, es un esfuerzo del Estado directamente para poder subsidiar y apoyar los ingresos de las familias. Y a su vez, obviamente, esto es una ayuda, que eso es lo que normalmente la gente no entiende, que dice que a mí me tienen que solucionar. No, hay una base de ayuda, ¿ok? Créeme que están ayudándote realmente en entregarte aproximadamente en una base máxima casi 2 millones de pesos a un interés real cero, es decir, va a pagar a lo mucho 100, 200, 300 mil pesos de interés, que si tú vas a una vía comercial es totalmente distinto. Vi muchos comentarios de personas que se quejaban por la medida. Vi muchas personas que decían que al final era absurdo que se estableciera un préstamo y crear una deuda más allá a los independientes. Realmente aquí algo que me gustó mucho es que un senador dijo exactamente que esto es un beneficio, sobre todo en el préstamo, a elegir. Nadie está obligado a tomar el beneficio. Que las circunstancias efectivamente te puedan llevar a tomar el beneficio es otra cosa. Pero si la persona no necesita ese crédito, no debería tomarlo. Y en caso de necesitarlo, obviamente, que efectivamente lo tome, pero entendiendo las responsabilidades que tendría de ello. ¿Okay? Es simplemente una ayuda transitoria que el Estado está otorgando. Ahora bien, ¿en qué sí lo que se ve venir? Es que, claro, habían hablado en su momento entonces de que como los independientes, bajo estos escenarios, no tenían ningún tipo de protección, se esperaba entonces que empezara a regir una nueva forma de retención. Es decir, esta reforma previsional de los independientes que se estableció en el 2 de febrero del 2018, o el 2019, perdón, pueda ser modificado para agregar una nueva cotización que pueda entonces establecerse como un fondo de emergencia. Es decir, que los independientes puedan, digamos, aportar adicionalmente a ese fondo de emergencia y que de esa manera entonces cualquier evento parecido a un estado de catástrofe, que es lo que hoy por hoy se está viviendo acá en Chile, pueda sortear obviamente entonces que ya no existe un préstamo, que ya no existe un subsidio, sino que obviamente las personas independientes puedan sacar ese fondo en los cuales fueron ahorrados. ¿Okay? También se podría establecer que en algún punto de repente no necesitarlo, obviamente de retornarlo. Eso va a estar en discusión probablemente, va a tardar un tiempo para que eso pueda suceder, ya que obviamente hoy por hoy existen otras prioridades. ¿Okay? Así que mañana realmente es nuestra base. ¿Okay? ¿Cómo tienen que hacer? Mañana tienen que entrar a su registro de servicio de impuesto interno con su root y su contraseña, en caso de no tenerla, con su clave entonces única, y van a poder entonces acceder y ver sobre la información. Muy probablemente esté en la primera parte del servicio de impuesto interno. En caso de no conseguirlo allí, les recomiendo entonces que vaya a el menú de servicio online, boletas electrónicas, donde ustedes emiten sus boletas o por donde ustedes pueden consultar sus boletas emitidas. Así que realmente, nada, vamos a hacer y veremos lo que efectivamente entonces esté sucediendo con esta ley. Nosotros igualmente le estaremos haciendo cobertura. Digo nosotros, mi equipo y yo. Bueno, yo le estaré dando cobertura porque todavía no tengo un equipo. Pero nada, pues realmente vamos a estar viendo. Yo mañana se me ve un día bastante ocupado. Voy a estar viendo mucho la información. Así que, nada, chicos. Realmente, muchas gracias por estar acá. Así que, bueno, yo me voy a terminar mi cerveza con las personas que están acá en el live. No sé si nos vaya a dar tiempo, pero aquí nos despedimos. Así que, realmente, muchas gracias por la sintonía. Recuerden que ahora esto es el nuevo lema que voy a decir. Ustedes no tienen que ver esta cara, tienen que escucharme. Tú puedes colocar tu YouTube y puedes colocarlo allí y simplemente me escuchas. Puedes colocar tu televisor y puedes escuchar tu YouTube. Hoy me puse bonito para ti, pero realmente no lo voy a hacer muy seguido. Así que, si realmente, recuerda que tú no tienes que verme, tú tienes que escuchar. ¿Okay? Igualmente voy a poner un pocotón de imágenes aquí que van a estar asociadas entonces a la participación a lo cual estuve hablando el día de hoy. ¿Okay? Y si no, me pones en Spotify, que también estoy, y ahí usted agarra sus audífonos y me escucha esta melodiosa voz que estudió canto de coñito. Así que, nada, chicos, realmente muchas gracias por seguirme y nada, esperemos estar un poco más seguidos. Lo que pasa es que hemos estado aquí un poco en el tema de la casa, pero estaremos más seguidos con ustedes. Así que nada, cuídense, chicos. Nos vemos.